Juan el Bautista es uno de los ministerios más gloriosos, más maravillosos que encontramos en las Escrituras. Algún ministerio, hermanos, que no muchos quisieran, ¿verdad?, tenerlo en las congregaciones de hoy en día, pero que fue de mucha bendición, porque ahora en día, hermanos, una de las cosas peculiares que a la iglesia le gusta es que se quieren preparar para un ministerio de toda la vida. Quieren preparar 2, 3 meses, no les gusta la preparación. Y una de las cosas más maravillosas en el ministerio de Juan el Bautista es que se preparó, hermanos, una muy buena parte de su vida para un ministerio que duró nada más 6 meses. Muchos ahora se quieren preparar, ¿verdad?, 3 meses para un ministerio de toda la vida. Pero no, las cosas no son así. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Dios es bueno. Vamos a ver cuánto sabemos de Juan el Bautista. Bendito sea Dios. Yo quisiera que fuésemos a las Escrituras en el Evangelio según San Lucas. Gloria a Jesús. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 39 del Evangelio según San Lucas. Alabado y exaltado el nombre del Señor. Vamos este día a tener un encuentro con la palabra del Señor. Ya que la Escritura, hermano, no necesita intérprete, pues se interpreta así sola. Bendito sea Dios. Dice así la palabra del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 39. ¿Estamos listos, hermano? Amén. Nos dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios Salvador. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Vamos a empezar, hermanos, por conocer qué parentesco había entre Jesús y Juan el Bautista. Quisiera que, en este día vamos a tener una enseñanza, vamos a conocer acerca de Juan el Bautista, y usted es libre de aportar, de preguntar, y así todos juntos, hermanos, vamos a aprender. Amén. Si hay alguna pregunta que usted tenga y no tenemos la respuesta, le decimos encarecidamente que vamos a trabajar para poder buscarle una respuesta. Amén. Así que Elizabeth y María, según, hermanos, la genealogía, se cree que Elizabeth y María eran primas hermanas. De manera que el parentesco de Juan y Jesús, ya vendrían a ser primos, ¿verdad? Lo que nosotros decimos ya en segundo lugar, pero que sí eran familia. Se cree, hermanos, que cuando María recién empezó y salió encinta, no por voluntad de varón, eso lo sabemos todo, ¿verdad?
Amén. Lo tenemos todo en claro, ¿verdad? Amén. Amén. No por voluntad de varón. Ella toma la decisión, ya para este tiempo, Elizabeth tenía aproximadamente 6 meses ya de embarazo. O sea, ya el estómago de Elizabeth estaba un poco ya grandecito. Cuando María toma la decisión de ir a visitarle, y cuando María llega, bueno, la salutación, ¿verdad? En nuestro idioma sería: la paz de Dios sea con vosotros. Y cuando María saluda a Elizabeth, dice que, bueno, lo que acabamos de leer, que la criatura saltó dentro de su vientre. Entonces dice: gloria al Señor. Pero se ha puesto a pensar usted, ¿por qué que saltó entonces? ¿Y por qué eso? Bueno, dice algunas hermanas, y a todos nos saltan los bebés cuando estamos embarazados, pero no a veces por un simple saludo. Este saludo, hermano, no fue un simple saludo, pues dentro del vientre de la persona que estaba saludando estaba el Salvador del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Estaba el Hijo de Dios. Ya que, hermano, Jesús no fue engendrado por José. Conocemos en la Escritura a José como el papá de Jesús, pero bueno, José, ¿verdad?, no engendró a Jesús, fue engendrado de parte de Dios. El Espíritu de Dios vino y, ¿verdad?, ubicó a Jesús en el vientre de María. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Por eso, hermano, que creemos a la luz de la palabra que en el embarazo de María no había, bueno, y puedo decir lo mismo. Incluso, hermano, usted puede pensar, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? No había sangre humana en el embarazo de María. No, los hijos, cuando se da el momento de la gestación, hermano, bueno, los hijos, bueno, traen por naturaleza ya la sangre de la persona, pero a Jesús no fue un humano. Por eso que dicen: ni por voluntad de carne, ni de sangre, ni por voluntad de varón, dice la Escritura, sino de Dios. Amén. Entonces dice: gloria al Señor. Entonces, hermanos, pero quisiera ir un poco más allá. ¿Qué era el ministerio de Juan el Bautista? Hermanos, una de las cosas que me llama la atención y me gusta mucho hablar del ministerio de Juan, es que Juan, hermanos, fue una persona que sabía para qué Dios lo había llamado. Muchas veces, hermanos, nosotros no sabemos, no nos hemos dado cuenta para qué Cristo me llamó a mí. Que a veces quiero hacer lo que a mí me da la gana, pero Juan no hizo lo que a él le dio la gana. ¿Cuántos dicen amén? Juan hizo el trabajo que le fue encomendado. Usted sabe, hermanos, que Jesús, en el tiempo del ministerio de Juan, Jesús todavía no era conocido, pero ya Juan sí le conocía. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ya Juan sí lo conocía, porque él lo había llamado, él lo había comisionado. Dios levanta a Juan, dice la Escritura, para abrir el camino, la brecha, donde Jesús, el Hijo de Dios, venía para entablar también su ministerio glorioso, que duró, hermanos, alrededor de 3 años y medio. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, Juan el Bautista dice que era hijo único. ¿Qué me quiere decir cómo se llamaba el papá de Juan? Zacarías. ¿Cuál era el oficio de Juan, del papá de Juan o de Zacarías? Sacerdote. Era un sacerdote, y no cualquier sacerdote. Dice que era de la clase de Abías. Dice, y Juan fue lleno del Espíritu Santo aún del vientre. Usted lo puede leer en Lucas 1:15. Juan se salvó de la matanza de los niños, ¿verdad? Cuando Herodes también estaba por ahí dando orden de asesinar a todos los niños.
Bendito sea el nombre del Señor. El ministerio de Juan el Bautista, hermanos, no fue en un templo hermoso como este. ¿Cuántos saben qué clase de templo donde se desarrolló el ministerio de Juan? Un desierto. ¿Cuántos saben qué es un desierto? Donde hay mucha arena. Donde hay muchos árboles, dicen por ahí. Donde hay mucho polvo. Solo arena, dicen. Donde nada tiene vida. Solo arena. Es muy caliente. Nos dice gloria al Señor. Fíjense usted, hermanos, un desierto caliente, ¿verdad? Y una vestimenta como la que Juan cargaba, ya usted puede saber, ¿verdad? Pero quiero decir, hermanos, ¿alguna vez usted se ha preguntado? La Biblia nos dice claramente cuál era la vestimenta de Juan. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, ¿y por qué la vestimenta de Juan? ¿Qué tenía de especial? ¿Qué tenía, verdad, para que no había tela en ese tiempo para que Juan se pusiera unos pantalones, sino que tenía que andar de piel? ¿De qué dice que era? De camello. Bendito y alabado el nombre del Señor. Pero una de las cosas, mis amados hermanos, es que la Escritura, hermanos, no fue escrita en vano, hermanos. Todo lo que la Escritura tiene es por algo que se escribió ahí. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Todo dice la Biblia que ni una jota ni una tilde pasará sin que lo que está escrito se cumple. Hermano, de manera que lo que está escrito por algo se escribió ahí. Pero nosotros pasamos corriendo, a veces leyendo, pero alguien aquí se ha preguntado ¿por qué esa clase de vestimenta de Juan? ¿Alguna vez usted se preguntó cuántos ha leído este pasaje? A veces nosotros oímos palabras que nos llaman la atención, ¿verdad? Pero, hermano, esta vestimenta era por algo que Juan la vestía. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Había, mis amados hermanos, 2 enemigos en el desierto. ¿Quién me quiere decir uno de ellos? ¿Ven? Se sabe que en los desiertos, hermanos, abundan las víboras. Ese era uno de los enemigos que apeligraba la vida de Juan por una víbora. Y el otro, hermanos, era la sed. Sabe que caminar el desierto, ¿verdad? Los que pasamos el desierto, ¿verdad? Veníamos ahí con una garrafa de agua porque nos dijeron, tienen que ir preparados porque en el desierto da mucha sed y cuando el agua se termina, pues es un peligro de morirse de sed. Entonces, mis amados hermanos, Dios, hermanos, no es un Dios, ¿verdad?, que hace las cosas, no, así por así. Dios todo lo hace con un propósito y permite las cosas con un propósito. La vestimenta de Juan, Dios le permitía que Juan usara este tipo de vestimenta por el lugar donde él estaba predicando, en el desierto. El traje que vestía Juan dice que era de piel de camello. Y quiero decir algo, hermano, la piel de camello tenía, hermanos, un repelente. Oiga esto, que era un antídoto para las serpientes. O sea, la serpiente cuando sentía ese zumito de la piel de camello, se iba, no se acercaba. Y ahí el detalle, porque Juan vestía esa ropa. Era para defensa propia.
Quizás en algún momento Juan tenía que quedarse dormido en el desierto. Y las serpientes ahí andaban, pero cuando sentían el zumo de la ropa que Juan andaba, las serpientes se iban. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y a su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Sé que la piel de camello, hermanos, posee un olor que es un tipo de repelente para cualquier serpiente venenosa del desierto. Nunca se acercan a un camello, nunca se podía acercar una serpiente. ¿Alguna vez usted en la historia ha escuchado que digan que una serpiente mordió a un camello y se murió de la mordedura de una serpiente? Porque nunca una serpiente se acerca a un camello, porque tiene este antídoto, ese repelente que las serpientes se tienen que alejar. Y por eso es que Juan vestía esa ropa, porque el lugar donde él andaba había muchas serpientes. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Hermano, eso mire, usted no lo va a encontrar, hermano, mire, en la Biblia lo leemos, pero no lo vamos a encontrar. Para eso necesitamos saber un poco de historia, saber un poquito de historia. Pero la Escritura no le va a decir eso, no le va a detallar, ¿verdad? A veces decimos, ¿y de dónde saca eso? Eso yo creo que eso ya es algo que no es de Dios, hermano, porque no sabemos la historia, el trasfondo histórico de las cosas, por qué se dan. Y a su nombre, hermano. Pero vamos a hablar un poquito, hermanos, del alimento que comía Juan en el desierto. ¿Quién me quiere decir qué dice la Escritura que era el alimento de Juan? Chapulines, hermano. Langostas y miel silvestre. Langosta, dice el hermano, y miel silvestre, pero no es langosta que usted se come en el restaurante hoy en día. En Israel, hermanos, habían 3 clases de langosta. Lo que nosotros le llamamos la esperancita, le llaman algunos verdecitas, ¿verdad? Y hay otros más grandes, ¿verdad?, que había en El Salvador, le llamaban saltamontes. Y habían otros marroncitos, que esta es la clase, según la historia, de la que comía Juan. Ahora bien, ¿usted se ha preguntado alguna vez qué clase de miel, qué clase de plato es ese, ¿verdad?, que mezclaba? Comía saltamontes, vamos a decir así, y miel. Pero alguna vez usted se ha preguntado qué clase de miel bebía Juan en el desierto. ¿Usted sabe de qué extraen la miel las abejas? Flores. ¿Será que había muchas flores en el desierto? De manera que si no hay flores, no puede haber miel. O sea, la abeja necesita, hermanos, una fuente de dónde extraer la miel. La abeja. Pero la miel que bebía Juan no era la que nosotros conocemos, miel de abeja, no era de esa. Amén. ¿Alguna vez usted se había preguntado, ¿y por qué la Biblia dice de esa clase de alimentos? ¿De dónde extraía entonces la miel Juan para beber? Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, vamos a entender por qué razón la Escritura quiere que nosotros sepamos cuál era la comida de Juan. ¿Qué puede tener esto de relevancia o de importancia para nosotros? Amén. ¿Qué usted piensa que puede tener eso de importancia para mí, hermano? Fíjense que Juan estaba más vitaminado comiendo langosta que quizás muchos de nosotros. No, porque aquí en los Estados Unidos no comemos comida tan saludable que se diga. Pero esta especie de langosta que Juan comía en el desierto tenía todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Oiga eso.
¿Quieres saber? ¿Quieres? Le voy a leer, hermano, cuáles eran los nutrientes que tenía esta especie de langostas que Juan comía. Así que número 1, poseían aguas, carbohidratos, grasas, proteínas, minerales, antioxidantes, que muchos lo necesitamos, fibra, calcio, fósforo, hierro. Todo eso lo producía el alimento que Juan comía. Pregúntale al hermano, ¿produce todos esos nutrientes los alimentos que nosotros comemos hoy día? Burguesón. La grasita saturada. Guardamos día tras día nosotros. Y después que Juan, hermano, mire, se comía esa langosta, bebía miel. Alguien me dijo, un día me dijo alguien, y no lo picaban a Juan las abejas cuando agarraba la miel. Es que nosotros pensamos que eran abejas, pero no era miel de abeja. Había una planta, hermanos, muy parecida a la palmera que se creaba con dificultad en el desierto, resistente, una de las plantas más resistentes. Lo podíamos comparar nosotros, ¿verdad?, como una palmera en nuestro tiempo. Que la palmera, hermanos, crece mucho hacia abajo, que extrae agua, aún que esté tan profunda, extrae agua. Y esta especie de planta, hermanos, mire, producía un fruto, el cual se llamaba, hermanos, se llamaban dáctiles. Y Juan, hermanos, cuando después que cenaba, yo no sé si alguien de ustedes conoce en nuestros países, ¿verdad?, algo que le llaman la palmera, y echa un fruto redondito, que cuando se quiebran, no eran eso, es una comparación. Tienen agua y parece como una especie de comida de coco muy tiernita por dentro. Bueno, allá en mi país, El Salvador, lo conocíamos por coyoles, ¿verdad? Así. Pero era algo así, hermanos, una fruta que Juan, tengo que darle un ejemplo porque usted y yo no las conocemos. Yo no las vi nunca. Pero era esa fruta llamada dáctil que Juan quebraba, hermanos. Y de ahí salía un agua dulcita con la cual Juan hacía que se acomodaran las langostas que se comían. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Qué hermoso es Dios para alimentar a sus hijos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dice la Biblia que Él tiene cuidado de los suyos. Pero, ¿verdad? Nosotros ahora que nos digan que tienen todos estos nutrientes, un saltamonte de esos no lo comemos, ¿verdad? Yo no sé qué nos dice Byron de eso. No lo comían, aunque lo preparen bien delicioso. Y a Juan no se los hacían guisados en bistec ahí. Juan se los comía crudos, hermano. Será el ministerio de Juan. Amén. Ahí estaba. ¿Cuántos quisieran tener un ministerio de pasar a solas por allá preparándose y alimentándose de esta manera? Y a su nombre, hermano. Sí, ahora, hermanos, mire, hasta nos invitan, hermanos, y tenemos un instituto para que se prepare, para que predique la palabra del Señor, pero no queremos. Mucho menos prepararnos como Juan se estaba preparando allá. Amén. Que, hermano, cuando Dios te ha llamado, tú tienes, hermano, que buscar de parte del Señor la preparación para ese ministerio que Dios te ha llamado, te ha encomendado. Tú no puedes ser eficiente, hermano, si no buscas la preparación, y la preparación está en el conocimiento de la palabra del Señor. Vuelvo y recalco, nosotros muchas veces decimos y citamos
y hablamos, ¿verdad? Y nos exaltamos sobre Israel. Y que Dios dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y nosotros, falta de qué vamos a perecer. Israel no tenía esto, hermano Álvaro. Ellos no tuvieron la bendición de tener una Biblia como nosotros la tenemos. Amén. Ellos, hermanos, el conocimiento que adquirían nada más era cuando iban al templo y escuchaban recitar la ley de Dios allá por un sacerdote. Y ahí tenían que prestar el oído porque ahí tenían ellos el conocimiento de la palabra del Señor. Pero nosotros la tenemos en nuestras casas. Lamentablemente, muchos la tenemos solo de adorno muchas veces. Guardadita la tiene. Aquel que guarda la palabra, guarda su alma. Pero cuando la guardas en el corazón, no cuando la guardas en el armario de tu casa. Entonces dice gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Quisiéramos hablar un poco de las propiedades que tenía la miel que Juan bebía. Dice que tenía propiedades que necesita el cuerpo humano. Número 1 dice que tenía antibacteriales. Pues ¿cuántos mosquitos le picaban a Juan allá en el desierto? ¿Cuántos insectos lo mordían? Y tenía antibacteriales, antiinflamatorios, antisépticos, calmantes, protector solar. ¿Ves? Hasta eso le proveía el alimento. Que Juan, Dios sabía que el sol es caliente en el desierto y Juan, hermanos, necesitaba un protector. El pueblo de Israel dice la Escritura que por eso es que Dios les protegía del sol candente del desierto en el día. Y ponía una nube allá porque Dios siempre cuida de los suyos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dios siempre cuida de los suyos. Dios siempre está en cuidado porque Él dijo, yo no te dejaré, yo no te dejaré. Yo estaré con vosotros todos los días. Somos nosotros a veces que pensamos que solo 2 veces a la semana está el Señor con nosotros. Pero Él está los 7 días con nosotros. 7:24 con nosotros. Bendito y alabado el nombre del Señor. Así que mis amados hermanos, Juan llegó, hermanos, a las riberas del río, donde inició, hermanos, visualmente su ministerio. Cuando la gente empezó a escuchar, Juan nos predicaba un gran mensaje. Decía, yo soy la voz que clama en el desierto. Dios me llamó para enderezar la vereda, para abrir un camino. Y la gente venía. Y cuando la gente venía, dice que Juan los bautizaba allá en el río Jordán. Por eso que el otro día los hermanos estudiaban en la célula que mandaron a preguntarle a Juan que por qué estaba haciendo eso, porque eso nadie tenía la libertad de hacerlo, sino que era algún rabino o era un sacerdote. Pero usualmente eso no se veía, que alguien bautizara en el río. Y Juan estaba bautizando allá. Y dice que cuando escuchaban esto, hermanos, salían. La gente venía, la gente se agolpaba para venir. Pero era un bautizo ¿de qué era? De arrepentimiento. Muy diferente al nuestro ahora. Ahora nosotros bautizamos a la gente que ya se arrepintió. Lo vamos a decir, venga hermano, lo vamos a bautizar para que se arrepienta. No, usted ya tiene que estar arrepentido y convertido para bautizar. Pero en este tiempo, hermano, la gente venía y cuando le hablaban, Juan predicaba. Dice que él lo bautizaba y la gente venía y confesaba sus pecados, aunque ellos habían presentado una tórtola allá, ¿verdad? Por sus pecados, pero siempre se sentían pecadores. No, yo todavía me siento pecador, pero sé que hay uno que día tras día me limpie con su sangre poderosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay uno que borró mis pecados de una vez por todas, que día tras día su sangre sigue obrando en mi vida. Nos dice la Escritura, ¿verdad? Que
Usted, hermano, mire, tiene que estar seguro que Cristo lo limpió, que Cristo lo salvó y lo dejó limpiecito. El problema es que con el andar de los días en el Evangelio, ¿verdad? A veces van cayendo manchitas al vestir. Pero no dude en ir a aquel que tiene poder para limpiar. Y a su nombre, hermanos. Así que, ¿cuál era la misión de Juan? La misión de Juan dice que era hasta llegar al punto donde Jesús tenía que iniciar su ministerio. Esa era la misión de Juan. Preparar para que esa gente, él le decía, yo bautizo por arrepentimiento. Pero detrás de mí viene alguien que los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿Y cuántos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo? Aleluya. Juan dijo estas palabras: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál fue el método que se le indicó a Juan? Por medio del bautismo. Jesús, vamos a ver qué es lo que sucede cuando en una ocasión Juan estaba bautizando. Dice que él dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y estaba refiriéndose a Jesús. He aquí. Juan era tan humilde, hermano. Nosotros necesitamos adquirir humildad. No importa cuánto tú sabes, cuánto tú conoces de Dios, pero mantente humilde. Porque en el reino de Dios, hermanos, no importa cuánto tú sepas. A veces el conocimiento te envanece, hermano, y piensas que sos más grande que los demás. Pero no, hermano, por mucho que sepas, quiero decirte que el único grande aquí se llama Jesucristo. Él es el grande en medio de nosotros. Gracias a su misericordia que nos concede entender unas pequeñas cosas, algunos detalles en su palabra. De ello debemos de vivir agradecidos por el Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor por él? Pero quisiera hablar un poquito en el Evangelio según San Mateo. Quisiera que alguien me ayudara en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 1 hasta el 6. Una voz de evangelista que nos ayude a leer. Quien sea que lo encuentre puede leerlo. En aquellos días vino Juan el Bautista